El capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 48 relata cómo el templo es el punto central de todo. Esto indica que la relación ideal con Dios es aquella donde toda la vida se centra en Él. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Ezequiel el capítulo 40. Vamos rápidamente al texto bíblico. El texto bíblico dice lo siguiente: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, dice, ¿verdad? Después de que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová. ¿Y qué es lo que más dice ahí? Vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Queridos amigos, aquí nosotros estamos viendo el nuevo templo, ¿verdad? En la Jerusalén futura. El nuevo templo en la Jerusalén futura. Miren, existe una clave para entender toda la visión del profeta Ezequiel. Dado que esta visión tiene un paralelo en Apocalipsis el capítulo 21, el versículo 1, y Apocalipsis 22, el versículo 15. Pero, ¿cuáles son estas claves? La clave es de que Ezequiel, el capítulo 48, finaliza, ¿verdad?, con el nombre de la ciudad. ¿Y cuál es el nombre de esta ciudad? Jehová o Yahvé Shammah, que significa Dios está allí. ¿Correcto? Estos capítulos finales, amigos, describen el nuevo templo y el orden del culto que Israel debe de observar. Ahora bien, tú debes recordar que a Juan, ¿verdad?, se le muestra que tendría a su lado en Apocalipsis un ángel que le mostraría la nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que tú puedas abrirla para poder leer juntos. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. El versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Querido amigo, así como Juan tenía a su lado un ángel que le mostraría la nueva Jerusalén, Ezequiel contaría también con uno que le explicaría su visión, pero la visión del templo. Vamos a avanzar un poco más, amigos. Miren lo que dice el versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso, estamos en Ezequiel 40, el versículo 2, y me puso, dice, ¿verdad?, sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado del sur. Amigos, algo debemos tener claro, que esta visión, ¿verdad?, es una visión del reino perfecto y final de Dios. Esto entregó mucha esperanza al pueblo en los tiempos de Ezequiel, los que acababan de ver la destrucción de su nación y de su templo. Tú recuerdas, ¿verdad? Ellos vieron cómo su templo y su nación había sido destruido sin ninguna esperanza. No había esperanza de reconstrucción en un futuro cercano. Los detalles de esta visión dieron a todo el pueblo una esperanza mayor, amigos, porque la visión de Ezequiel procedía de Dios, y ellos sabían que si procedía de Dios, no tenían por qué tener dudas de que todo esto se cumpliría en el futuro. Miren lo que dice el versículo 3. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Querido amigo, existe un argumento en contra de que el templo que vio Ezequiel se trata literalmente de un edificio del futuro. Es que se mencionan sacrificios. Estos argumentos en contra de esta visión es porque dicen, ¿verdad?, cómo se van a mencionar sacrificios.
Los sacrificios, si se volvieran a instituir en los últimos días, ¿verdad? Si los sacrificios se volvieran a instituir en estos últimos días, el sacrificio final de Cristo no tendría ningún significado como tal. El Nuevo Testamento aclara que Cristo murió una sola vez por el pecado de toda la humanidad. Nuestros pecados se han borrado, ya no hacen falta sacrificios posteriores. Sin embargo, amigos, ¿por qué Ezequiel está mostrando o está mencionando de esta forma esta profecía? En los días de Ezequiel, la única clase de adoración que el pueblo conocía era la que incluía sacrificios y las ceremonias descritas desde el Éxodo hasta Deuteronomio. Amigos, acá nosotros podemos comprender un poco mejor esto. Ezequiel tuvo que explicar el nuevo orden de adoración en términos que la gente pueda comprender, términos que sean familiares para el pueblo. Los 9 capítulos siguientes relatan cómo el templo es el punto central de todo, amigos, lo que indica que la relación ideal con Dios es aquella donde toda la vida se centra en Él. Vamos a avanzar un poco más. Mira lo que dice el versículo 4. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que yo te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Amigos, Ezequiel explicó la morada de Dios con palabras e imágenes que la gente pudiese comprender. Dios quería que vieran el gran esplendor que planeó para los que fueran fieles. Esta clase de templo nunca se construyó, pero era una visión que tenía el propósito de tipificar los planes perfectos de Dios para su pueblo. La importancia de la adoración se ve presente también en esta visión. No solamente ello, sino también la presencia del Señor, así como las bendiciones que fluyen de Él y el método de adoración junto con las tareas que la acompañan. Me gustaría también que podamos avanzar un poco más al versículo 26 y 27. Aquí ya se presentan más detalles, pero mira lo que dice el versículo 26. Sus gradas eran de 7 peldaños, con su vestíbulo delante de ellas, y tenía palmeras a un lado y a otro y otra al otro lado en sus postes. Atención en el versículo 27. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior y midió, y de puerta a puerta hacia el sur habían 100 codos. Es importante que tú leas esto desde el versículo 24 hasta el versículo 27. En el año 573 a.C., Ezequías recibe esta misma visión. Los capítulos de Ezequiel, el capítulo 40 hasta el capítulo 43, dan las medidas del templo y luego describen la forma en que se llenó de la gloria de Dios. Amigos, debido a que Ezequiel era un sacerdote, él estaba familiarizado con el mobiliario y las ceremonias del templo de Salomón. Al igual que en Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 1 y 2, el mandato de medir define las áreas que Dios marcó para un uso especial. Queridos amigos, vale la pena mencionar que dentro del capítulo 40 se repite más de 15 veces la palabra midió. A medida en que tú leas todos estos detalles, recuerda lo siguiente: Dios es soberano sobre toda nuestra adoración y el tiempo en que restaura los fieles para sí mismos. Querido amigo, yo quiero hacer una oración en este momento contigo. Y en esta oración es importante que nosotros recordemos lo siguiente: que nuestra relación ideal con Dios es aquella donde toda la vida se centra en Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque tu palabra cada mañana nos reaviva. Somos reavivados por tu palabra. Hoy día hemos visto un capítulo distinto, extenso. Un capítulo, Señor, donde se presenta muchos detalles. Y esta palabra que dice midió podría tal vez confundirnos. Pero ayúdanos a recordar algo importante, Señor. Que la relación ideal contigo es aquella donde toda la vida se centra en ti. Bendice
a mis amigos que están del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.